Hola amigos, bienvenidos al canal. En este nuevo video, una visita a Harov, eh, ya que la otra vez utilicé una cámara un poco de ojo de gato y bueno, algunos comentarios me dijeron que no se podía apreciar bien el video, y esta vez con una mejor cámara he podido grabar el video en la tienda de segunda mano Harov. Y aparte también he podido enfocar de una manera más tranquila para observar mejor los precios, ¿no? Y luego aquí en parte del video voy a poner el precio como hice la otra vez con el dólar, para que puedan ustedes sacar su cuenta. En esta parte estamos apreciando piezas de los equipos de audio, en este caso Casex también virgen. Miren los precios, son bastante caros, de metal, de cromo, normales, de marcas conocidas en esa época. Después tienes DAX pequeños, ¿no? Repuestos agujas, etcétera. Aquí estamos ya en la parte de amplificadores. Como pueden ver, este Luxman está a 77.000 yenes. De válvulas 330.000, el Sansui 607K KX a 55.000 yenes. Ese 3 que está al costado de los precios quiere decir que tiene 3 meses de garantía, ¿no? La tienda se los da, ¿no? Esta empresa, cuando recibe los equipos, los revisan bastante minuciosamente y comprueban de que está funcionando, de que están todo en excelentes condiciones, y así lo compran a las personas que se los venden, ¿no? Están cubiertos de un plástico para protegerlos del polvo y de que no se ensucien. Y como ven, hay de todas las marcas: Marantz, Sony, Kenwood, Denon, Onkyo, todas las marcas más conocidas, ¿no? También estos de tubos, ¿no? Estas son marcas japonesas. Este Marantz, que está con caja y todo, 187.000, el modelo 50. Sansui 607DR. Después tienes otro Sansui, modelo 600DR, también el mismo modelo. Al de abajo es un Onkyo. Como pueden ver ustedes, tiene buenos precios, ¿no? Están en excelentes condiciones, ¿no? Después tienen otro Marantz, Denon. Estos son de gama media por lo menos, ¿no? Estos son amplificadores integrados, ¿no? Tienen la marca Kenwood, Onkyo. El de abajo es un Pioneer. Hace tiempo que no veo equipos Pioneer. Acá antes era tan normal ver un equipo Pioneer y ni siquiera se ven ya los mini componentes. Alpine, Luxman. No sabía que existía el Alpine Luxman, una fusión ahí de marcas. La marca Alpine ya no se ve. Este es un Tokyo Sound de válvulas. Este es un Sansui. Este modelo 607 hay muchas unidades, pero con terminaciones de letras distintas, ¿no? Este es un Luxman. Este sí es un equipo bastante caro, está 121.000, a pesar de que es de segunda mano. Este Marantz. Este es un Sony, no, está 27.500. Acá tienen un Pioneer también, 15.400. Después acá tienes más Pioneers, Onkyos. Y como pueden ver, tienen buenos precios, ¿no? Este es un Onkyo también. Por el código pueden buscarlo en internet y saber las características técnicas, ¿no? Por eso traté de que se vea el modelo, ¿no? En el cartón. Este es un Sony ES de la serie ES. Este es un Sansui 307, de menos potencia que los anteriores que vimos.
Este Marantz PM4400. Este es un Marantz también, un preamplificador, dice ahí. Este es un Sony amplificador integrado. No, es un amplificador de poder, de potencia. Después tienes un Onkyo Integra preamplificador, un Yamaha, el AX490. Y hay bastantes equipos. Estos son Boss, ¿no? Estos son Ancron. Este es un Yamaha. Hay equipos así que son raros, no son así nomás comunes, ¿no? Un Pioneer. Este es un Luxman a tubos. Otro Luxman también a tubos. Después los parlantes, los altavoces. Hay de todas las marcas y todos los precios. Unos mejor conservados que otros, pero todos son de marcas muy reconocidas. Este es un Yamaha o un Sony. En esta parte de la tienda están todos los mejores, los equipos más conservados y que funcionan con garantía de 3 meses, ¿no? Toda esta parte. Más adelante les voy a mostrar una parte donde van a ver otro tipo de equipos. Después acá tienen cosas pequeñas, ¿no? Adaptadores, y acá también tienen parlantes sueltos que son de marcas reconocidas, que capaz lo han sacado de la caja acústica porque estaba en malas condiciones y esto se salvó de esos parlantes y lo venden por separado, ¿no? Eso también tiene que ver esto con hay una parte donde, como le estaba comentando, parlantes o equipos que son ya que están en malas condiciones también, ¿no? Estos son parlantes ya de más pequeño tamaño. Los de arriba son grandes, ¿no? Los parlantes Boss, estos son Sony, también todo Boss, esta parte. Estos parlantes acá en Japón se utilizan para negocios, restaurantes, inclusive acá hay radiograbadoras, casetera beta, Sony, radios de multibandas, ¿no? Hay ese tipo de cosas, radiograbadora Sony. Y después abajo los radios vintage, ¿no? Que son de madera. Ese es un equipo, ese es un multibandas para captar onda corta. Todos son este tipo de radios con onda corta. Esta radio Sony que yo la tengo también, está muy buena. Esos dos modelos son clásicos, ya no se venden, ya no se fabrican, mejor dicho. Y aquí ahora vamos a toda esta parte de parlantes que hemos estado hace un rato. Toda esta parte de parlantes, ¿no? De todos los tamaños, marcas. Hay marca KEF. Vi unos KEF también ahí. Después Dalí, la marca Dalí. Vi bastantes unidades también vendiéndose. Bowers & Wilkins también vi. Esos de arriba son Bowers & Wilkins, si no me equivoco. JBL también. Estos son Dalí. Esta marca es muy buena, pero miren los precios. Los buenos precios tienen. Estos son el precio por par. Ponen uno porque no hay lugar para poner los dos. La marca TIC, Klinks, JBL, Dalí. Dalí vi bastantes esta vez. KEF también he visto. Son equipos muy buenos parlantes allá y a buen precio. Realmente se pueden comprar. Son buenos equipos. Acá tiene su propio taller y los chequean, ¿no? Estos son unos Infinity, el modelo Kappa.
El Infinity son modelos bien caros. Acá hay algunos que están con con toda su caja. Este es un Dalí Extensor. Está todo con su caja. 66.000. Si lo llamas al vendedor te lo pueden mostrar. Un Kiev. Acá está la parte de las tornamesas. Un montón de marcas de tornamesas. Los de arriba son parlantes también del tipo Bluetooth. Esos son todos tornamesas de diferentes marcas. Hay Denon, Pioneer, Sony. Tornamesas son bien grandes y son, como son del antiguos, están bien hechos, son pesados y grandes. También hay los tornamesas comunes, pero esta vez no había. Todos eran de este tipo de que necesita para conectar a un amplificador, ¿no? Como hay este, por ejemplo, carísimo, este Luxman tornamesas, ¿no? Acá también tienes, este es un Yamaha, un amplificador audio-video. Estos son todos amplificadores audio-video en esta parte. Estos son Denon, ¿no? Todos son amplificadores de audio-video para conectar al televisor y todo eso, ¿no? Todo lo que es audiovisual. Marantz. Este es un Yamaha. Onkyo. Abajo tienen un Yamaha. Onkyo. Esto es todo. THX tiene también la tecnología. Denon. Ahora en la actualidad Denon, Yamaha son los que más dominan en la parte de audio-video. Pioneer, antes era Pioneer, pero ya desapareció prácticamente. Pioneer tiene solamente la división de TAD, que es línea de high-end. Produce amplificadores, parlantes. Son muy caros. Ya con marca Pioneer no salen, ¿no? Este es Yamaha. Toda esta parte audio-video. Después ahí todos esos son subwoofers, la mayoría. Acá tienen CD players, después tienen DATs. Este es un sintonizador AM/FM que ya prácticamente en la actualidad no se escucha. Muy pocos se comercializan ya radios de esta manera, ¿no? El de abajo también todos estos son sintonizadores de AM/FM estéreo, ¿no? Por eso mire los precios, 2.000, 3.000 yenes, 4. Este 47.000 es uno de los Akufaz, la marca Akufaz, por eso es que cuesta tan caro. Acá tienen caseteras, ¿no? Cassette decks, Marantz. Abajo tienen un TEAC, también cassette. En esta parte todo caseteras. Este tiene doble casetera. Este es un DAT de Sony, un DAT. Por eso todavía sigue siendo caro. Todavía se puede conseguir cassettes vírgenes de DAC. Esto es un doble casetera Sony. Un A&D, este es era lo que era Mitsubishi, si no me equivoco. Esa era la marca. Antes había bastante y eran muy buenas las caseteras de esa marca, A&D. Este es un Pioneer, doble casetera. Estos son también caseteras de la Sony. 99.000, wow. Todavía sigue siendo cares. El de abajo es un mini disc. Yo tuve antes mini disc que grababa. Esta es la marca TEAC. Yo tenía una Sony, me acuerdo. De doble mini disc se podía copiar. Después tienes estos son todos DACs. Los DACs todavía sigue siendo caro, a pesar de que son de segunda mano. Este es un CD player de la marca Denon. También se puede encontrar Super Audio CD también. Este es Denon.
No es cassette deck, es otra cosa. Este es un DATS. Ah, no, minidisc, perdón. Minidisc, son minidisc. Este sí es una casetera doble de TEAC. Hay muchas opciones. Cada cierto tiempo hay que... Esta es la marca Aura. Esto es Denon. Este es CD Player. Este es Marantz. También es este. Ah, este es un Network. O sea, Network Player. Es más moderno ese equipo. Pero tiene conexión a internet. Ese es un Denon. Un CD Player de Sansui. Ahí tienen una de carrete abierto TEAC 88000. Así nomás no se ve de carrete abierto, pero esta vez sí había. Un Marantz. Este también CD Player. El de arriba es un amplificador a tubos Fostex. Esta marca hay mucho acá en Japón. Parece que se comercializa mucho esta marca Fostex en auriculares también. Acá tienen otro CD Player. El de abajo también. Toda esta parte CD Players. Esta es la marca Tascam, que es TEAC también, pero Tascam es más la línea profesional. Esto también hay ser Marantz. Esta parte también son CD Players. Denon, este es un Sony. Esto parece que sí, también CD Player. Este también es un Pioneer. Toda esta parte es CD Player. Esto también es un CD Player. Ah, pero este graba. Este graba CD. Este, si no me equivoco, es un Super Audio CD. Tiene el logotipo ahí. Está a buen precio, ¿eh? Ese es el lector de Super Audio CD. Acá tienen un Marantz. Los Marantz, a pesar de que son de segunda, son caros. Esta parte, no sé por qué son. Este es un Sony amplificador. Toda esta parte siempre lo ponen y son bien caros. No sé por qué son los equipos más caros que están ahí en la tienda. Siempre están en estos racks. Este es un preamplificador Denon, abajo son Marantz. Toda esta parte siempre son los más caros. Este es un Super Audio CD también. Este es un Luxman. Miren el precio, segunda mano, y 330.000 yenes, como si fuera nuevo. Este es un Link. Esto es un Network Player. Este también conexión a internet. Este es un Sansui 907. Este sí es de el modelo top de Sansui en esa época. Y en esta parte tienen todo lo que es CDs usados que no están en muy buenas condiciones, como pueden ver. Acá hay grabadoras de carrete que también no están en buenas condiciones. Si te lo llevas, arriba dice junk, quiere decir que esto es un Technics, ¿no? Se lo llevan como están, no se sabe si funcionan, en esas condiciones se lo llevan. No puedes reclamar, no tiene garantía, nada. Acá toda esta parte de junk, tanto en CDs, DVDs, videojuegos, cartuchos de videojuegos, accesorios de videojuegos, todo esto no tiene garantía y te lo llevas bajo tu riesgo, ¿no? Pagas lo que dice ahí y esas son las condiciones que te da el negocio. Todo lo que está marcado con junk. Entonces todo lo que está en ese lado, esto es lo que yo les decía, ¿no? Toda esta parte dice junk. Todo es de que no está en buenas condiciones, ya te lo lleva bajo tu propio riesgo, ¿no? Todos los CDs, los vinilos, todos estos accesorios de videojuegos, todo eso, si se lo llevan bajo su riesgo, ¿no?
¿no? Entonces, por eso esta parte está separado y a pesar de todo hay gente que compra, ¿no? Antes había, por ejemplo, de accesorios de cables. Acá tienes radios acá hay un Radio National. Esto es uno de los primeros. Está todo de madera. Se nota que es bien antiguo. Es un National, cuando antes era la marca National, ¿no? Y esa marca ya no existe, ya hace mucho. Estos son todos discos de más tipo 45, pero no es 45. Estos parlantes también son junk. También ves el precio ahí, pagas eso, te lo llevas bajo tu riesgo. Esto podría ser un técnico que sepa de acústica de parlantes, se lo puede llevar y lo puede arreglar. Algunos están bien conservados, pero no hay garantía de que funcionen. Por eso uno se lo lleva bajo su propio riesgo. A veces son cosas sencillas que se pueden arreglar. Por eso es cuestión de una persona que sepa arreglar, lo puede ver y más o menos al ojo si puede ver que si lo puede arreglar, ¿no? Toda esta parte son parlantes. Acá también hay estas grabadoras de estudio. Esto yo no creo que funcione. Quién sabe, ¿no? No soy técnico, pero estos acá, como ven, inclusive están todos parados de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son así. Todos, si tú te lo llevas, pagas el precio que dice ahí, 7.000, 5.000 yenes, ¿no? Pero bajo su propio riesgo, ¿no? No tiene garantía. Es una grabadora de cassettes antigua, es esa. Acá hay muchos aparatos así interesantes, pero los que saben reparar, estos sí yo creo que podrían encontrar buenas cosas para arreglarlo y después revenderlo. Pero bajo su propio riesgo, eso sí, ¿no? Esas son las condiciones de toda esta parte de la tienda. No tiene garantía nada. O sea, si te lo lleva ya no puedes reclamar nada. Toda esta parte es así. Por eso están parados de esa manera, ¿no? Por eso. Algunas pueden funcionar, pero algo de efecto puede tener, ¿no? Otras no funcionan del todo, nada. No te lo dejan probar nada. Si te lo llevas al ojo y tú ya te lo corres el riesgo, ¿no? De llevártelo o no llevártelo. Y no hay lugar a reclamo. Toda esta parte es así. Como ven, hay muchos componentes en estas condiciones. Algunos por fuera están bien conservados, pero tienen algún problema. Falla capaz el potenciómetro, algunos no prenden directamente. Eso es un Sony, por ejemplo. Hay equipos que eran caros, pero las condiciones que tienen no se sabe, ¿no? Después hay estos son equipos Aiwa. Estos son todos ya equipos de combate, como le decimos, ¿no? Preamplificadores. Toda esta parte es así. Toda esta parte es así. Hay Laserdisc también. Como ven, hay un montón de equipos en estas condiciones. Hay algunos de menos de 1.000 yenes. El que sabe de electrónica lo puede capaz de arreglar. A veces son cosas sencillas. Este es un Kengu, por ejemplo. Arriba están los parlantes, la pareja de parlantes, y abajo está el equipo, un mini componente. Todos son mini componentes también. Está todo mezclado acá ya. Como a veces no hay lugar, lo juntan todo. Acá también tienes auriculares con esas condiciones junk. Todo, AKG, ¿no? Todos son parlantes de Anker. ¿No? Cuestión de ver y, bueno, eso sí, como lo demás, bajo su riesgo de cada uno.
JBL. Algunas cosas puedes tener suerte y capaz funcionan más o menos bien, o a veces son cosas sencillas para arreglar. Eso es un Boss. Ahí tiene un CD player portátil. Hay bastantes cosas, pero hay que tomarse el tiempo y elegir al ojo. Todo es así. Estos no, estos son de este lado todos buenos. Todos son parlantes Bluetooth de diferentes marcas. Ese es para computadora, si no me equivoco. Ahí tienen para ruido blanco, para producir ruido blanco. JBL. Toda esta parte es componentes pequeños. Acá tienes accesorios para... Estos son los stacks, un amplificador para auriculares electrostáticos. Son caros. CD players. Hay reproductores también de Walkmans. Estos son Sonys. Estos son Walkman de Sony, ¿no? Hay de los baratos. Después tiene mini disc también, player portátil tipo Walkman. Después abajo hay grabadoras de audio para periodistas, ¿no? Todo estos son componentes. Estos sí están en buenas condiciones, así que por eso los precios cambian. Acá tienen auriculares abiertos de la Audio-Técnica R50X, Boss con cancelación de ruido, todo lo que es in-ear. Esos son todos in-ear, diferentes marcas. Estos son doble driver, dice. Hay muchas marcas que a veces hay unos Technics ahí, 27500, in-ear. Estos son los Sony Bluetooth, marca RHA, Sennheiser. Estos son la parte de los que son más caros. Acá la otra vez había unos meses. Ahí hay unos Focal Sony, los 1000. ¿Qué versión será? Estos son también Fostex. Esta marca Fostex hay bastante. Bueno amigos, se acaba ya el video y espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse y darme un like para poder así seguir grabándoles más videos de este tipo en otros negocios. Estos son de segunda mano, así que mejores precios. No se olviden. Bye bye. Hasta pronto.